queremos ponerle un título a las lecturas de hoy, tendría que ser el tema del perdón, y de eso vamos a hablar. Dice Eclesiástico 27:30: la ira y enojo son cosas detestables, pero del pecador nunca se apartan. La ira y el enojo, ¿qué es eso? Son emociones que uno los tiene a consecuencia de haber sufrido una, vamos a decir, una decepción, un engaño, lo que sea. Son resentimientos que están guardados allí. Y normalmente es porque en el camino algo ha ido mal. Por eso aquí quizá lo que interesa mucho es, dice, son cosas detestables, pero del pecador nunca se apartan. Miren ustedes, en la relación entre las personas humanas, entre pareja, padres, hijos, hermanos, vecinos, siempre hay momentos en los cuales la relación no camina como debería caminar. Y entonces ahí es donde surge el enojo, la ira, la cólera. ¿Por qué? Porque uno va guardando, va pensando que eso es la forma correcta de reaccionar. Pero antes de seguir adelante, yo quisiera darles algunas ideas de qué debemos hacer para no caer en eso, para no guardar rencor en el corazón. Porque eso es algo que daña mucho a las personas. Entonces, la primera cosa, hay que actuar siempre con rectitud de intención, o como quien dice, actuar de buena fe. ¿Qué es actuar de buena fe? Vamos a poner el ejemplo de dos enamorados. ¿Qué sería actuar de buena fe en el caso de ellos? Si el enamorado está con una persona, no puede estar con otra persona, a menos que termine esa relación. Eso se llama actuar ¿de qué? De buena fe. Y así podemos poner otros ejemplos en el trabajo, en el negocio, etc. Pero ese es el punto clave. Segundo, cuando los demás no actúan de buena fe hacia nosotros, porque a veces piensan que ser bueno es ser tonto. Entonces también ahí a veces la gente interpreta mal. Ah, ese es un sonso. Engáñale nomás, no va a pasar nada. No. Cuando uno percibe eso, ¿qué tiene que hacer? Tiene que darse cuenta rápido. ¿Por qué? Porque si no te das cuenta rápido, puedes sufrir por gusto. Un ejemplo muy simple. A veces en la relación de pareja también hay cosas que ya se observan desde el enamoramiento. Hablando por ejemplo de lo que dije antes, ¿no? El engaño ya desde el enamoramiento, no está jugando a limpio. Pero dice, bueno, no importa, ya va a cambiar. Entonces siguen adelante, ya va a cambiar. Ya se juntaron, sigue igual. Ya cuando tenga un hijo ya va a cambiar. Ya llegó el primer hijo, ya llegó el segundo hijo, ya llegó el tercer hijo, ya llegó el cuarto hijo. Y todo sigue igual. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Y de pronto la persona ya se acostumbró a vivir así, en ese calvario, en ese sufrimiento. Entonces la segunda estrategia es cuando usted ve que abusan de su bondad, tome una decisión lo más pronto posible. ¿Qué debió haber hecho esa persona, por ejemplo, si eso lo vio desde el enamoramiento? ¿Qué debió haber hecho antes de? ¿Qué había? Terminar esa relación. Porque si no se hace nociva, ¿no? La persona sufre y cada vez más ese enojo, esa ira se va haciendo más grande. Entonces no podemos permitir que eso avance, sino tenemos que en un momento saber decirle alto.
Lo mismo si tu hijo se comporta mal, lo mismo si alguien hace mal, pues hay que saber ubicar rápido dónde está la falla. Tercera estrategia. Cuando uno camina a lo largo de la vida, tiene que saber reconocer los errores que comete. Ninguno es perfecto, pero uno puede equivocarse, entonces tiene que saber dar la cara y decir, perdóname, discúlpame. ¿Por qué? Porque si no, pues creamos en el otro también lo mismo que dice acá, un resentimiento. Y finalmente, saber aprender a no dejar deudas en el camino. Me explico. Miren ustedes, hoy día en la vida real, las parejas a veces llegan a decir esto, ¿no? Que es como un escándalo tal vez para algunos, pero esa es la realidad. Así se maneja el mundo de hoy. Dice, van a tener su aventura, se ponen de acuerdo. Por si acaso es solo choque y fuga, así que salimos de acá, tú no me conoces, yo no te conozco, no quiero ningún compromiso. Ok. Pero justo como fruto de esa aventura aparece un hijo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? Ahí está, es una buena pregunta. Entonces, cuando uno dice no dejar deudas en el camino, es si uno no reconoce a ese hijo, la misma palabra de Dios dice que el llanto del huérfano es algo que te va a acompañar hasta que te mueras. Entonces tú puedes decir, no, yo que sé de quién es, ese es tu problema, pero tú sabes que es tuyo. Entonces, si te haces al loco, ten por seguro que nunca nada de lo que hagas te va a resultar, porque has dejado una deuda pendiente. Entonces, yo creo que este aspecto es fundamental. Y así vale, por ejemplo, con las estafas, los engaños, tantas cosas que a veces en la vida suceden. Y uno cree que apagando el celular, cambiando de número, cambiándose de casa, ya se arregló el problema. No es así. El sicariato, por ejemplo, ¿por qué existe el sicariato? Ustedes dirán, bueno, pues sí, ¿no? Pero en el fondo, yo menos como sacerdote sé de muchos casos que surge a raíz de que que dice acá, ira y enojo, nunca desapareció de acá. Dice, yo no puedo hacer nada contigo, entonces voy a contratar a alguien que te mate, pues. Y así me limpio las manos, no me meto en problemas. Por eso es importante no dejar deudas pendientes en el camino. Mejor dejar todo arreglado. Ahora, si uno hace esto y a pesar de surge inconvenientes en la relación con las personas, entonces ahora dice la palabra de Dios qué es lo que tenemos que hacer. Capítulo 28, versículo 1 dice: del vengativo se vengará el Señor, Dios llevará cuenta estricta de sus pecados. En el mundo se escucha decir, la venganza es... ¿Un cristiano debería decir eso? ¿Y saben por qué? Porque eso no arregla nada. Si yo te saco un ojo a ti y tú me sacas los dos ojos después, y yo te rompo un brazo y tú me rompes los dos, y vamos a llegar a un momento en que vamos a matarnos. ¿Hemos solucionado el problema? No hemos solucionado el problema. Entonces, si Jesús o Dios está diciendo que la venganza no es porque seamos tontos, sino es porque la venganza no soluciona nada. Al contrario, crea más problemas. Entonces, por eso está diciendo acá, del vengativo se vengará el Señor. ¿Qué quiere decir? Que Dios no está de acuerdo con la venganza, y es más, dice, te va a pedir cuenta por eso. ¿Por qué? Porque no estás entendiendo que la venganza no soluciona absolutamente nada, sino complica más las cosas. Al final, quien hace o practica la venganza cae en el mismo juego de la otra persona. Entonces, no, ese no es el camino. Dice
Dice 2, en el versículo 2, perdona las ofensas a tu prójimo y Dios perdonará tus pecados cuando se lo pidas. ¿Cuál es la condición para que Dios nos perdone? ¿De qué se trata entonces? Se trata de entender que el otro es un ser humano que también se puede equivocar. El problema nuestro es que a veces nos creemos infalibles y cuando el otro se equivoca entonces nos sentimos mal, pero ahí tenemos que pensar que también nosotros tenemos nuestros propios errores, nuestros propios problemas. Entonces eso como que nos ayuda a ser más humildes, a mirar al otro como uno que también tiene derecho a equivocarse. Entonces ahí yo creo que no se trata de endiosar al malo, sino se trata también de ser un poquito más justos, de ver al otro también como alguien que sí puede equivocarse. Ahora viene lo más interesante, el 3 dice, si uno guarda rencor a su prójimo, ¿cómo querrá que Dios le dé a él la salud? Hemos visto a veces personas que van al hospital y el médico les dice, sácate una radiografía, una tomografía, una resonancia y un montón de exámenes y al final le dice, usted no tiene nada. Pero la persona se siente mal, se siente que ya no da más. Y entonces, a veces el problema no está en lo físico, sino el problema está en lo psicológico o en lo espiritual. Miren cuántas veces las personas que se sienten tan mal han empezado a curarse automáticamente el día en que han empezado a perdonar. No sé si ustedes han visto personas que andan siempre tensas, con dolores de espalda, los dolores musculares, algo que les oprime, que ya no pueden respirar, o sea, y van al médico y dicen, pues que no tengo nada, todo está bien. Entonces, ¿qué está pasando? No hay guitarrista hoy día, pero ¿qué pasa si yo ajusto una cuerda de una guitarra? ¿Qué pasa? Llega un momento en que revienta. Pues el ser humano cuando guarda el odio, el rencor, eso, llega un momento en que eso va a reventar. ¿Y cómo va a reventar? Una parálisis facial, parálisis de medio cuerpo, derrame cerebral, taquicardia, en fin, tantas cosas que vemos hoy día. O sea, ¿por qué? Porque la persona no ha sido capaz de ¿qué? De perdonar, de liberarse de eso que está carcomiendo por dentro. Entonces, acá está diciendo bien claro, si uno guarda rencor a su prójimo, ¿cómo querrá que Dios le dé la salud? ¿Cómo usted puede buscar estar bien si no libera eso de su interior? Imagínense, yo estaba pensando mucho en esto. Cuando uno quiere subir una escalera, va avanzando, pero debajo en los talones usted amarra unas pitas y lo sujeta abajo en el piso. Usted puede ir avanzando, pero la pita que amarró lo va a jalar para atrás. Entonces nunca va a poder avanzar hacia adelante. Pues cuando uno tiene eso en el corazón es igual. Usted quisiera ser feliz, quisiera tener paz, pero hay algo que no le permite eso. ¿Cómo se llama eso? Ira, enojo, rencor, resentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si les ha pasado, pero si no les ha pasado, hagan la prueba. El día en que empieces a perdonar y a comprender a tu marido gruñón, a tu mujer gruñona, ese día tus dolores van a desaparecer. ¿Por qué? Porque estás dejando de ajustar la cuerda. Si no lo estás poniendo en el temple necesario para que la guitarra pueda sonar. El problema es que cuando ajustamos demasiado, entonces andamos muy tensos. Queremos que todos sean perfectos, que nada falle. Entonces ahí donde nos tensionamos, donde encontramos una especie de estrés al extremo. Entonces hay que tener cuidado ahí. Y hoy día mucha gente se está muriendo por eso. De la noche a la mañana.
Y eso no es de Dios, eso es del diablo. Entonces hay que pensar un poquito a ver eso, cómo lo manejamos. Versículo 6. Piensa en tu fin y ya, ¿qué dice? A ver, lean ustedes mejor. Piensa en tu fin y... No he escuchado, de nuevo. Piensa en tu fin y... Ya no odies más. Es una orden que está dando Dios hoy día. Basta de odios. Piensa en tu fin. ¿Qué significa eso? Piensa que un día vas a morir. Entonces acá te quedan simplemente dos caminos. O decides perdonar y empezar una vida de reconciliación, o simplemente prepárate a morir en cualquier momento. ¿Por qué? Porque tu final ya está cerca. Entonces la decisión la tomas tú. ¿Qué decides? Pero eso es para valientes. ¿Saben por qué? Porque el perdonar implica no olvidar. Miren ustedes, cuando quieren limpiar su computadora, ¿qué hacen ustedes? Seleccionan todo lo que quieren limpiar, ¿no? Los archivos. Ponen un clic y se borró todo, ¿no? ¿Ustedes hagan eso con su cerebro? ¿Se puede? No. Y las cosas feas, más se acuerdan, ¿no? Desde cuando eran niños. Todos se han olvidado, pero menos se han olvidado de eso. ¿Por qué? Es que el cerebro humano no se puede rebobinar. Lo que está guardado está ahí. Ahora lo que tengo que hacer es procesar. Entonces, ¿qué es perdonar? No es olvidar, sino perdonar es aceptar a la persona tal como es. Segundo, es tomar la decisión de seguir apostando por esa persona, sabiendo los riesgos que pueda correr. ¿Han entendido? Y eso no lo hace cualquier cobarde, eso solo lo hace el valiente. ¿Por qué? Porque yo sé de qué pie cojeas, pero aún así estoy dispuesto a apostar por ti, aún sabiendo que me puedes volver a fallar. Eso se llama perdón, eso se llama perdonar. Pero eso no debería suceder, sí, pero lamentablemente sucede. Entonces por eso acuérdense lo que dije al principio. Y voy a tocar el tema de la pareja. Tu marido o tu mujer te engañó. Tú, como lo amas demasiado, estás babeando por él o por ella, lo perdonas. Dices, bueno, ya, pues, ¿qué vamos a hacer? Eres humano, te comprendo, ya está bien. Pero yo hago una pregunta. Después de esa reconciliación, ¿la vida será igual o habrá cambiado? Seguirás durmiendo con él o con ella, seguirás comiendo, trabajando, conversando, pero ya nunca va a ser igual. ¿Qué significa eso? Significa que la herida estará allí. Usted clava un clavo en la puerta, lo retira, ¿qué queda? Eso, le ponga masilla, le ponga lo que le ponga, eso queda ahí. Por eso hay que luchar siempre para cuidar las relaciones. Por eso decía al principio, jugar limpio es importante. Hijos con sus padres, piensen eso cuando van a hacer algo con sus padres. Padres con sus hijos también. Eso es importante. El resentimiento de los hijos hacia los padres, de los padres, eso también marca para toda la vida. Entonces hay que tener cuidado ahí. Entonces, acá está diciendo, piensa en tu fin y ya no odies más. Entonces tú toma la decisión que quieras tomar, pero depende de ti.
piensa en la muerte y cumple los mandamientos. Miren, a veces cuando he ido a visitar a los enfermos, la abuelita se murió después que llegó su último hijo a pedirle perdón o a perdonar a su último hijo. Pasaron unos minutos y se murió. Yo les hago una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué se murió después de perdonar o de pedir perdón a su último hijo? ¿Por qué? ¿Se dan cuenta ustedes? Que no es cuestión solamente de cucufatería, es una cuestión seria. El alma necesita estar en paz. Pero no esperemos todavía como dice, el último momento, pues, no, hagámoslo ahora, para que al menos lo poco que queda se pueda vivir en paz. Considerando lo que acabo de decir, usted nunca va a olvidar, porque eso es imposible, pero usted está aceptando, está dando a esa persona una segunda oportunidad con todos los riesgos que eso implica, pero está diciendo: yo apuesto por ti una vez más. Ahora, si tú lo aprovechas, bien, pues, ¿no? Pero si no lo aprovechas, también ya depende de cada uno. Así que, hermanos, la muerte siempre será la discusión ante el cual no podemos decir nada más que reconocer tal como es. Por eso, si te vas a morir un día, entonces piensa, ¿no te gustaría morirte en conflicto, con odio, con resentimiento? Así que si tienes que pedir perdón a alguien, hazlo pronto. Si vas a dar el perdón a alguien, también. Nunca diga usted, a veces también se dice, ¿no? Nunca te voy a perdonar. ¿Me ha escuchado eso? Eso no es de Dios, ya. Nunca te voy a perdonar. Eso es ser tonto, ¿no? No debe ser eso. En broma tal vez, pero en la realidad no. Sí. A propósito del tema de esto que es tan importante. Sí. Si la persona está con equivocaciones una y otra vez, fallas tremendas, pero no asimila esa actitud, no reconoce que está en falta y sigue viviendo. Entonces, si él está en falla constante y no lo asimila, nunca va a pedir perdón o disculpas por lo que está pasando, ¿no? Y nos encontramos que esta persona puede tener 60, 70 años y él sigue viviendo creyendo que no tiene por qué pedir perdón a nadie, ¿no? Pero Está en lo correcto. Sin embargo, él sigue actuando y muere y no hay perdón. Entonces, uno que es consciente de que esa persona debe hacerlo, ¿cómo debe de actuar? Yo creo que hay que recordar ahí lo que ha dicho Jesús hace una semana o 2 semanas, no me acuerdo. Dice, sí, la semana pasada, si tu hermano se equivoca, ¿qué dijo? Habla con él a solas. ¿Se acuerdan? Si no te hace caso, llama a 2 o 3 testigos, que pueden ser los padres, los hermanos, tal. No te hace caso, llama a toda la comunidad. No hace caso, déjalo ya que tome su propia decisión. Porque hay una cosa que nadie puede violentar, pues es el tema de la libertad. Si él no quiere cambiar, nadie lo va a obligar a cambiar. Ese es el problema. Ni Dios mismo puede entrar ahí, si no, pues el diablo sería bueno. Dios respeta la libertad del diablo, por eso el diablo sigue siendo diablo. Es muy doloroso, ¿no? Pero esa es la realidad. Porque en el camino esta persona va dejando personas heridas. Heridas, exactamente. Que nunca van a curar. Ahí ya, ahora sí entendí un poco mejor tu pregunta. Si en el camino va dejando personas heridas, los que están en su entorno tienen que tomar estrategias para no dejarse lastimar. Entonces, más bien ahí lo que habría que trabajar es no con él, sino con los que viven con él. ¿Qué deberían hacer para no dejarse lastimar? Ahí más bien habría que trabajar con los que están con él. Y claro, si uno encuentra estrategias para no dejarse lastimar, pues no te vas a dejar lastimar, obviamente, ¿no? ¿Cuántas veces me acuerdo en esa misa que tuvimos ahí en el parque, ¿no? ¿Se acuerdan? Hace un mes más. Yo estoy seguro que muchas mujeres que han escuchado esa homilía en esa misa
ya le han puesto el pare a sus maridos. Estoy seguro. ¿Y eso qué significa? Pues es el primer paso. No dejarse lastimar por la otra persona. O sea, hay que encontrar estrategias. Pero por eso es importante trabajar también con el otro lado, ¿no? Bien. Vamos adelante entonces. ¿Por qué dice cumple los mandamientos? Porque si ustedes recuerdan del 4 al 10, son mandamientos que hablan de las interrelaciones personales. Cuarto, ¿qué dice? Ajá. Quinto, no matarás. Sexto, no cometerás. Séptimo, no robarás, etcétera, etcétera. Todos esos 7 mandamientos hablan de las relaciones interpersonales. Por eso dice, cumple los mandamientos. Si uno conoce los mandamientos y los practica, entonces difícilmente va a hacer el daño a su prójimo y difícilmente va a permitir que le hagan daño. ¿Por qué? Porque conoce sus derechos, pero también conoce sus deberes. Entonces eso es importante, ¿no? El camino siempre tiene que ser de ida y vuelta. ¿Entendieron el mensaje? ¿Sí? Ok. Listo, entonces vamos a pasar ahora al Evangelio. Mateo 18, 21. Mateo 18, 21. Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta 7? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino ¿hasta cuánto? 70 veces 7. ¿Y qué significa 70 veces 7? ¿Cuánto sería 70 por 7? 490. ¿Ya en cuántas van ya? Ya pasaron ya de los... Miren, en nuestra expresión hay frases numéricas que solamente lo entenderemos los peruanos. Cada país tiene lo suyo. Aquí, por ejemplo, decimos, lo hizo en 2 por 3. ¿Qué significa? Exacto. Pero si viene un chileno, un argentino, y escucha, lo hizo en 2 por 3, o sea, lo hizo en 6, ¿cómo se lo no va a entender? Pero son expresiones que solamente nosotros entendemos. La otra, miren, decimos a las personas, te he dicho 1000 veces que no me molestes. ¿Qué quiere decir eso? No es que usted ha contado 1, 2, 3 hasta 1000 y dice, ya van la vez número 1000 que te voy diciendo. No, significa que muchas veces te he dicho que no me molestes. Pero son expresiones nuestras. Al igual, en el tiempo de Jesús hay expresiones que hay que entender en su contexto. Cuando dice 70 veces 7, ¿qué quiere decir? Siempre. Pero tiene que haber un requisito que lo acabamos de decir. Siempre que la persona esté realmente arrepentida y lo demuestre con hechos concretos. Esa es la condición. Ahora pone el ejemplo de uno que dice, empezó a cobrar sus cuentas, un rey, y apareció uno que le debía millones. Entonces, como no tenía con qué pagar, dijo lo siguiente, a ver, escuchen o lean mejor conmigo. Versículo 26. A ver, todos, 2, 3. El funcionario delante del rey y le rogó. ¿Qué dijo? Ok. El hombre debía mucho dinero, no tenía con qué pagar. ¿Qué hizo? Se arrodilló, le suplicó que le tuviera ¿qué? Paciencia y que sí le iba a pagar la deuda. ¿Se estaba negando a pagarle? No, solamente estaba pidiendo ¿qué cosa? Un poco más de tiempo. Miren, todos los que estamos aquí, alguna vez podemos tener deudas económicas. Por alguna razón. Porque nos prestaron, porque
debemos un trabajo, lo que sea. Siempre va a haber alguna manera por la cual debamos algo a los demás económicamente hablando. ¿Qué tiene que hacer un cristiano católico? No lo que se hace hoy en día. Hoy en día cuando la gente debe plata, ¿qué hace? Apaga su celular, cambia de número. Si vive en casa alquilada, se cambia de casa. ¿Qué más hacen? A ver, cuéntenme ustedes sus trucos. Se cambian de billetera. De billetera, no. ¿Qué más hace la gente que debe dinero para no pagar? ¿Ah? Se esconden, se ponen bravos. Muy bien. ¿Qué más? Elimina su Facebook. Muy bien. Su cuenta de Facebook, su cuenta de WhatsApp. ¿Qué más? Deja que pase el tiempo, a ver si se olvida. Muy bien. ¿Qué más? Simplemente borra todos sus datos. Ah, borra todo, desaparece entre comillas del mundo. Ya. Y un buen día, justo en la escalera eléctrica de Real Plaza lo encuentras. ¿Eso es lo que debe hacer un cristiano? Lo que debe hacer un cristiano es lo que está escrito acá. Si usted no tiene plata para pagar, al menos dé la cara y diga qué es lo que va a hacer. Eso es importante. O si sabe que va a llegar la fecha y no hay con qué pagar, un día antes hay que llamar y decir: Señor, señora, disculpe, no tengo el dinero, me puede esperar un mes, una semana, 15 días, pero no hacerse al loco, desaparecerse, esconderse. Eso no es lo que un cristiano debe hacer. Y lo que han dicho ustedes es muy cierto. Hay gente que inclusive se pone brava. Te tira la puerta en la cara, suelta a los perros, te insulta. Te trata como si fueras un mendigo cuando tú en realidad estás cobrando lo que es tuyo. Esto que es real sucede, y yo espero que no suceda con nosotros que creemos en Dios. No debería suceder. Y si está sucediendo, pues déjenme decirles que este es tan pecado y hasta quizá peor que el adulterio. ¿Por qué? Porque le estás quitando a la otra persona lo que es suyo, lo que le pertenece, lo que le corresponde. Exacto. Y puede ser que por tu culpa la otra familia esté teniendo problemas. Se estén peleando, a punto de separarse. ¿Por qué? Porque dice: tú le has prestado, tú has dicho que sí, ahí empieza la guerra campal entre la pareja. ¿Por qué? Porque hay alguien que no quiere pagar la deuda. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. A veces vemos cristianos de cuello torcido. ¿Saben quiénes son esos cristianos de cuello torcido? Cristianos que andan así, muy piadositos, todo le dan, Pero cuando se trata ya de dinero, sale el león escondido. Eso no quiere Dios. Por eso dije al inicio, al cristiano verdadero se le ve ¿dónde? En la cancha. Ahí, si realmente cumples con lo que debes y pagas a tiempo, entonces eres un buen cristiano. Lo demás está correcto, pero eso tiene que aterrizar allí, cuando pagas tus deudas a tiempo. Y si no tienes plata, das la cara, no te escondes. Eso está mal. Y eso está pasando hoy día en la vida real. Y muchas familias están teniendo problemas por eso. Padre, bendice mi casa porque acá todos nos llevamos mal. Y yo digo, ¿y por qué se llevan mal? ¿Desde cuándo se llevan mal? Desde cuando alguien empezó a jugar sucio. Entonces el problema siempre es el dinero. ¿Y el agua bendita va a solucionar el problema? No, pues. Ahí lo que va a solucionar el problema es que tú saques la billetera y empieces a poner en orden las deudas. Eso va a solucionar el problema, no el agua bendita. ¿Me entiende lo que quiero decir, no? Entonces, atentos ahí. Podemos ser, entre comillas, muy buenos cristianos, cumplidores de las leyes eclesiásticas, pero en la vida real podemos ser unos
mejor no digo, pero eso está mal, no se puede. Hay que pensar que el otro también necesita. O en todo caso, pues no adeudarse más de la cuenta. Saber hasta dónde vas a poder pagar y no adeudarse más de la cuenta. ¿Usted le puede decir al banco lo mismo que le dice a su vecina? Te pagaré cuando quiero. ¿Le puede tirar la puerta en la cara al banco? Pero el banco dice, bueno, no me pagas, pues bien, los días van corriendo, los intereses van llegando. No pagas un cierto tiempo, te dice, muy bien, señor, discúlpame, esta casa es del banco, fuera. ¿Cómo se llama eso? Entonces, no podemos llegar a eso. Se arrodilló y le rogó diciendo, tenga paciencia conmigo y se lo pagaré todo. Lo mínimo que puedes hacer si tienes deudas es ir humildemente, sencillamente, a pedir un plazo extra o a negociar tu deuda. Pero nunca te puedes poner violento, agresivo, y mucho menos faltar el respeto a la otra persona. Entonces hay que tener ahí mucho cuidado. Ahora, a veces el que juega sucio no eres tú, sino a quien le mandaste. Mira, esto es como una película, ¿no? Pero sucede. Una persona le mandó o le mandaba siempre a otra persona de confianza a depositar un préstamo que tenía. Debía 750 soles, pero la persona encargada de depositar solo depositaba 600 soles. Hasta que un buen día le dice, señor, usted me debe tanto. ¿Cómo que tanto? Si yo ya pagué todo. Entonces el que jugó sucio no fue la persona que debía, sino la persona que debía, que fue enviado a depositar. Depositaba 150 soles menos. Entonces yo le dije, ¿para qué te sirve esto? Para que tú controles tus deudas personalmente. Sí, claro. Es que era su familia. Era su familia. Entonces, era la suegra. Y entonces, bueno, pues yo me doy un mínimo de confianza en la suegra, ¿no? Ya que quieres ayudarme, pues ayúdame de esta manera. Entonces, hazme este favor, ¿no? Después de 12 meses se entera que mensualmente depositaba 150 soles. Porque ahora le metían un problema porque tiene que pagar todo lo que debe, más aparentemente algunos intereses, pero para que veamos. Entonces, volvemos al tema de fondo. ¿Dónde comienzan los problemas? ¿Dónde? Cuando empezamos a jugar limpio, ¿no? Ahí comienzan los problemas. Cuando empezamos a jugar sucio, ahí comienzan los problemas. Todo tipo de problemas, ¿eh? De pareja, económico, laboral, empresarial, todo tipo de problemas comienzan ahí. Entonces tenemos que aprender la regla de oro que les dije al inicio. Actuar de buena fe, pero no como tampoco ingenuo, sino también siempre chequeando, monitoreando, porque al final, como siempre pasa, el que es la cabeza o el jefe es el que paga el pato, pues. Porque es el responsable de todo. Es como nosotros, ¿no? Toda la culpa le echamos al viejito PPK, ¿se acuerdan? Al bolito, ¿eh? No sé qué hará él, qué no hará él, pero al final toda la culpa lo tiene él. Entonces, igual, no sé qué harás tú, qué no harás tú, pero toda la familia la culpa la tiene el papá o la mamá. No el perrito de la casa, no el hermano menor o mayor, no, lo tienen los padres. Entonces ahí también vale el mismo sistema, ¿no? Muy bien, entonces, ¿se entendió, señores? ¿Sí? Ok, entonces a partir de ahora, si tienes deudas pendientes, ¿qué vas a hacer? Hoy mismo vas a la casa de tu hermano, le digas, hermano, discúlpame, yo he sido muy sinvergüenza. Hoy día Dios me ha dicho que tengo que dar la cara, aquí estoy. A ver, arreglemos las cuentas de una vez. Y entonces van a empezar a sonreír todos. ¿Por qué? Porque el odio, el enojo y el rencor que estaba por tiempos guardados ahí van a empezar a desaparecer y las relaciones se van a
a reconstruir. A veces simplemente es por eso, nada más. Bueno, vamos terminando entonces. Al final, versículo 35 dice: porque este que fue perdonado, al final no hizo lo mismo, sino que con su amigo hizo lo contrario. Dice, ¿lo metió a dónde? A la cárcel. ¿Para qué? Para que pagara hasta el último centavo. Entonces dice el versículo 35. Jesús añadió, dice, así hará también con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón, ¿a quién? A su hermano. Quiere decir que si uno ha sido perdonado, comprendido, entendido por los demás, uno también tiene que hacer de alguna forma lo mismo. Porque no podemos ser muy exigentes con otros, pero que no sean exigentes con nosotros, ni tampoco al inverso. Sino es siempre bueno recordar que si han sido buenos conmigo, yo también debo serlo. Obviamente con prudencia y saber hasta dónde, ¿no? Porque eso también es importante. No hay peor ingenuo que aquel que no quiere darse cuenta también. Muy bien, si me han entendido, hoy mismo recuperarán la paz en su alma. Y probablemente ese dolor va a desaparecer automáticamente. De veras, hay muchas parálisis que están hoy día afectando a las personas por este tema del odio, del enojo, la ira y el rencor, que no permiten ser felices a las personas. Entonces, a ver, póngalo en práctica y vamos a ver qué sucede. Me cuentan cómo va.